¿Se me oye? Buenos días, muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por su asistencia y su atención. Para mí es un honor presentar a este gran poeta, Alí Calderón. Cuando yo hice un artículo sobre la poesía de incertidumbre para la revista Entre Ríos, describí a Alí Calderón así: poeta cosmopolita de contrastes, socarrón y sexual, irónico y cómico, clásico y tropical. Sus versos se llenan de zapotes y guanábanas, guayacanes y flamboyanes, y sus poemas se leen con un raro gusto de siempre. Un pequeño ejemplo. ¿A quién darás hoy tus versos, infeliz Catulo? ¿Sobre qué muslos posarás la mirada? ¿Qué cintura rodeará tu brazo? ¿Cuáles pezones y cuáles labios habrás de morder inagotable hasta el hastío? Termina ya la dolorosa pantomima, fue siempre lesbia. Vaya serie de preguntas retóricas, ¿no? Al más rancio estilo de Marcial. Señores, es un honor presentar a un gran poeta cuyo pasado y cuyo futuro nada tienen de incertidumbre. Solo el título de este grupo panhispánico de raro talento y gran trabajo. Alí Calderón es autor de muchos libros y antólogo de otros, motor y editor del gran Círculo de Poesía en México, donde estuvimos, por cierto, hace un par de semanas en otro gran congreso. Un hombre que se dedica, en sus propias palabras, 24/7 a la poesía, como poeta, crítico y autor. Alí Calderón. Muchas gracias, Allen. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo creo que es importante decir que estamos en Granada y que esta es una de las capitales de la poesía en español, ¿no? La importancia de Granada es central en la actual poesía en lengua española. Eso me parece que es importante decirlo. Y también quiero agradecerle a Remedios, que ha preparado este magnífico coloquio, esta magnífica reunión de poetas y de críticos en torno a la poesía española contemporánea. Muchas gracias. Yo voy a hablar sobre poesía ante la incertidumbre, sobre un grupo de poetas, sobre una suerte de tendencia en la poesía contemporánea. Y quiero comenzar hablando de que posiblemente para cualquier poeta, para cualquier autor que esté comenzando a escribir versos, la palabra más importante es la palabra tradición. La palabra tradición. ¿Qué es la tradición? La tradición fundamentalmente es una suma de experiencias poéticas. Un autor, cuando comienza a escribir poemas, no escribe de la nada. ¿Qué sucede? Tiene que aprender lo que Pierre Bourdieu llama la institución, es decir, los estilos, las técnicas, los temas, los motivos que han hecho todos los autores a lo largo del tiempo, porque siempre escribir en el presente es un compromiso superior. ¿Por qué es superior? Porque para un poeta normalmente no vale la ingenuidad. Un autor casi siempre está tomando formas de decir las cosas que han existido antes. ¿Y qué hace? Las actualiza. Por eso la idea de la tradición como una suma de experiencias técnicas, de experiencias técnicas y de motivos es fundamental. Cada grupo literario, cada autor, cada momento de la historia tiene siempre el compromiso de construir o de reconstruir su tradición. Eso ha pasado en todas las épocas, en todas las socioculturas. Si nosotros pensáramos en la actual poesía en español, si tratáramos de reconfigurar el momento estético, la tradición del momento estético por el que estamos atravesando, pensaríamos varias cosas. La primera de ellas es que cada vez, me parece a mí, a pesar del coloquio en el que nos encontramos, me parece que es menos válido hablar de una poesía española,
una poesía mexicana, una poesía chilena, y que es mucho más preciso comenzar a hablar de una poesía panhispánica, una poesía que incorpore, que vincule los distintos saberes, las distintas experiencias de la tradición española, mexicana, chilena, argentina, incluso los africanos que escriben en español, para construir una gran poesía panhispánica. Esto es posible gracias, por ejemplo, a todos los trabajos que hay durante el siglo XX. Si nosotros pensamos en la tradición del siglo pasado, vamos a ver que Darío, después de haber vivido en Chile, en Argentina, viene a España y comienza todo ese gran movimiento del modernismo. Después, es decir, hay un conocimiento de ida y vuelta de lo hispánico. Muchos poetas del modernismo vienen a vivir a España, por ejemplo, y es uno de los grandes momentos, uno de los momentos de mayor brillo en nuestra lengua, en la poesía. Pienso, por ejemplo, que después, en la época de la vanguardia, poetas latinoamericanos como Vallejo, como Huidobro, como Neruda, no hubieran sido posibles sin la presencia de España. La generación del 27 se nutrió del contacto con los latinoamericanos y viceversa. Había una relación absolutamente estrecha entre la poesía de ambas orillas del océano. En algún momento, que fue durante la Guerra Civil, el contacto se rompió. Quizás el Congreso de Escritores Antifascistas en Valencia fue el último momento de aquel encuentro, de aquel gran encuentro entre las poesías de ambas orillas del océano. Pienso, por ejemplo, que en aquel 1937 Octavio Paz se construyó. La presencia de Octavio Paz nace ahí. Octavio Paz, que había bebido de Cernuda, por ejemplo, muchísimo, del contacto que había tenido con Alberti. Durante el franquismo, esa relación se rompió. Claro que hubo muchos poetas españoles en el exilio, niños españoles que crecieron en América, en Latinoamérica, y que dejaron la tradición española y se incorporaron a las tradiciones de los distintos países. Nos nutrimos en Latinoamérica, especialmente en México, por este contacto. Muchísimos poetas que participaron de la literatura mexicana. Pero el franquismo, indudablemente, y quizás uno de los efectos más negativos en la poesía, en la literatura, fue que desvinculó a las dos tradiciones. Es decir, los españoles no leían a los latinoamericanos no estaban leyendo a los españoles. Había una separación. Quizás el último momento, posiblemente, de un intento de unir a las dos tradiciones fue con la antología Laurel, en la que había trabajado Octavio Paz y publicada en 1941. Fue el último intento de construir una tradición supranacional, que el español fuera la gran tradición de nuestra poesía, la lengua española. Después, pienso, por ejemplo, que durante los años 60, cuando en España está el florecimiento de la poesía social, donde el decoro es lo más importante para la poesía, ¿no? El decoro al modo horaciano, quiero decir, el poema bien hecho, por decirlo de algún modo. Cuando en España está privando eso en la poesía, ¿qué se está pensando en Latinoamérica? En Latinoamérica se está pensando en la experimentación radical. Es la época donde, por ejemplo, está apareciendo el nuevo barroco de José Lezama Lima. Es la época donde está el Oliverio Girondo más experimental. Es la época donde Octavio Paz piensa que la calidad literaria no está en el poema bien hecho, sino que la calidad literaria depende de la estética del cambio, de hacer poesía diferente, extraña, diversa, distinta. Es decir, la ruptura con la tradición.
En esa época, pienso, por ejemplo, que Octavio Paz está pensando ciertas cosas. Dice, ¿qué es la poesía? Estamos hablando de 1965, cuando está hablando Paz de la nueva poesía. Y él dice, 1. Las obras modernas tienden más y más a convertirse en campos de experimentación abiertos a la acción del lector y a otros accidentes externos. Lo cual significa, ante todo, que la poesía no es intención. La poesía es accidente, la poesía no es intención. Hay detrás de todo esto, por supuesto, un diálogo con la vanguardia, porque la tradición latinoamericana se incorporó muchísimo con la vanguardia, trabajó muy de cerca con la vanguardia. Dice, pensando en Duchamp, dice, Duchamp va más allá, al destruir la noción misma de obra, pone el dedo en la llaga, el significado. Su cura fue radical, disolvió el significado. Lo cual significa, está pensando Paz eso en los 60s, que el poema no tiene por qué significar algo, que el poema no tiene por qué comunicar. El poema durante 2000 años, piensan todos los experimentales, siempre trata de decirnos algo, de comunicarnos algo, de ser epifánico. ¿Por qué tendríamos que seguir escribiendo una poesía que comunique? Entonces los latinoamericanos empiezan a experimentar muchísimo y el significado deja de ser importante. Es decir, se liberan de la cadena del sentido. Dice Paz también, expuesta a la intervención del lector y a la acción calculada o involuntaria de otros elementos externos, también saca partido del azar y de sus leyes, provoca el accidente creador o destructor, convierte el acto poético en un juego, en una ceremonia, ¿no? Otra vez, la poesía sin intención. La intencionalidad no es importante en la poesía. Y finalmente, romper la idea del decoro. Dice Paz, hay que abrir las puertas del poema para que entren muchas palabras, formas, energías e ideas que la poética tradicional rechazaba. O sea, que hay una disputa y una lucha contra la tradición, contra lo que entendemos por un poema bien hecho. Este momento es muy importante porque se comienza a escribir en Latinoamérica una poesía bien diferente. Aparecen nuevas tendencias muy cercanas, por ejemplo, a la poesía norteamericana, con algo que se llama la language poetry, es decir, la poesía del lenguaje, donde lo importante es la sonoridad del idioma, el texto como superficie y donde el significado no importa. Imagínense ustedes que siempre decimos, hey, la poesía es súper difícil, súper complicada, no se le entiende. Y a veces esa poesía es coloquial. Bueno, pues esta gente en Latinoamérica estaba escribiendo una poesía absolutamente radical, otra, diferente, distinta, sin sentido, atentando contra el sentido. Este posiblemente es el momento de mayor separación. Nunca había estado tan separada España y Latinoamérica en la poesía, jamás. ¿Por qué? Pienso, por ejemplo, en los años 80. Durante los años 80, cuando España está dominada y deslumbrada por la poesía de la experiencia, que es una poesía de corte meditativo, una poesía que se vincula con la anécdota. ¿Qué está sucediendo y qué domina Latinoamérica? La poesía que se llama del neobarroco, donde los valores fundamentales son que debe desaparecer el yo. Debe desaparecer el yo, es decir, que el sujeto de la enunciación desaparezca y se vaya detrás del poema, que no sabemos quién esté hablando, por ejemplo, donde el valor fundamental de la poesía es generar la confusión, la desorientación y sobre todo construir poemas que no parezcan poemas, literatura que no parezca literatura. Dicho de otro modo, ¿qué se está intentando? Romper los códigos de género de la literatura. Es la época, también creo yo, donde se producen los 3 libros más importantes que ha dado la poesía en español durante los últimos años, que deben ser, me parece a mí, Habitaciones separadas de Luis García Montero, Alambres del argentino Néstor Perlonguer y Cuadernos contra el Ángel de Efraín Bartolomé. Es esta época. ¿Qué sucedió después? ¿Qué sucedió después de los años 80? Pues la poesía fue siempre caminando en 2 tendencias, en 2 caminos fundamentales. Una poesía coloquial,
en España y en Latinoamérica también, coloquial. ¿Y cuál era la idea de la poesía coloquial? Era una poesía que, como dice el crítico Gabriel Said, una poesía que sí se entienda, una poesía fácil, sencilla, que sí se entienda, una poesía acaso mesiánica en el sentido de que deba llegar a la gente, cambiar la vida de la gente, concientizar a la gente. Y es una poesía que fue echada adelante en Latinoamérica, pienso por ejemplo, desde Cuba. Es una poesía que después de la Revolución Cubana, desde Casa de América con Fernández Retamar, se lanza para que vaya al encuentro de la gente. Y pienso entonces en los múltiples talleres de Ernesto Cardenal en Nicaragua, dados a pescadores, a campesinos. Es decir, había una voluntad de que la poesía fuera el principio de una, digamos, revolución ideológica, una revolución de pensamiento que degenerara en una revolución. Una poesía fácil, poesía que así se entienda. Los críticos norteamericanos, como Charles Bernstein, a este tipo de poesía le llamaron una poesía absorbente, que puedas entender, de la cual puedas hacer sentido. Por otro lado, estaba esta poesía neobarroca que va a degenerar en un cuestionamiento radical del ejercicio de la poesía. ¿Qué era lo más prestigioso en Latinoamérica? Una antología que se publicó en 1996 que se llamó El Medusario, donde estaba gente como el poeta cubano José Coser, como el argentino Néstor Perlonger, como el uruguayo Roberto Echavarren, el uruguayo Eduardo Milán. Y entonces ellos tratan de desestabilizar la idea que tenemos de poesía. ¿Y esto degeneró en qué cosas? En que la poesía se convierta en una especie de un no sé qué lingüístico que da origen a un no sé qué literario. Es decir, romper totalmente, quebrantar nuestras nociones, nuestra expectativa de lo que es un poema.